¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tipos de Computadora y más allá. En esta ocasión vamos a tratar en este breve video sobre la estructura lógica que tiene un disco duro. Muchas veces hemos oído hablar de conceptos como cilindros, cabezas, sectores, pistas, clúster y muchos otros términos que a veces nos resultan complicados de entender. En un video anterior habíamos visto cuál era la estructura física que tiene un disco duro. Vimos cuáles son sus principales partes, de qué se compone y el mecanismo de funcionamiento que tienen cada una de ellas. Y continuando con esta temática sobre los discos duros, hoy vamos a analizar precisamente los puntos que te he mencionado. De manera básica vamos a tratar sobre la estructura lógica de un disco duro, viendo cuáles son los mecanismos que permiten a la unidad acceder a los datos almacenados, cómo es que guarda la información, cómo es que recupera la información y obviamente describiremos de manera simple pues el funcionamiento de las pistas, como te mencioné, de sectores, de cilindros, de direccionamiento, así como los factores relacionados a las velocidades que tiene un disco duro. Esto nos va a ayudar a conocer pues un poquito más a fondo precisamente sobre este tipo de unidades de almacenamiento, porque a la hora de instalar o a la hora de configurar un disco duro, muchos de estos términos se utilizan y se manejan sobre todo en cuestiones de mantenimiento, a la hora de comprar un nuevo dispositivo, a la hora de querer cambiar nuestra unidad de disco duro por una más reciente, al momento de quererla reemplazar, al momento de llevar a cabo un formato. Todos estos términos y conceptos básicos nos van a ayudar a entender un poquito mejor. En la imagen que te voy a mostrar a continuación podemos observar los diferentes tipos de discos duros y la forma en cómo han ido pues evolucionando físicamente, ¿verdad? No hay comparación entre los discos duros de hace algunos años con los discos duros que hoy existen o que hoy tenemos. El tamaño es una de las características más notorias en el desarrollo de los discos duros. Puedes observar cómo los discos duros de las primeras computadoras, o que hoy conocemos como computadoras ya obsoletas, pues eran de grandes dimensiones. Si los comparamos con los discos duros que hoy existen, pues sí ha sido muy drástico el cambio en cuanto al tamaño se refiere, más no así en la estructura lógica, que es el tema que hoy comentamos y que te dije que íbamos a tratar. Retomando un poquito breves conceptos, habíamos dicho que un disco duro pues es un conjunto de componentes electrónicos y mecánicos que hacen posible que se pueda almacenar información y que se pueda recuperar esta misma. Se le conoce como disco duro, cuando en realidad no es solo un disco, sino varios discos los que componen
un disco duro. Estas superficies magnéticas están formadas por millones de pequeños elementos capaces de ser magnetizados positiva o negativamente. De esta manera se representan los dos posibles valores que forman un bit de información, es decir, un 0 o un 1. Y al conjunto de 8 bits o al grupo de 8 bits contiguos constituyen un byte, es decir, un carácter. Existe un video que he colocado con anterioridad donde trato el tema de almacenamiento de datos. En este video pues puedes ampliar tus conocimientos si es que no conoces los conceptos de carácter, bit, byte, kilobyte, megabyte, etc. En este video se trata sobre esos términos. Así es que te invito a que lo puedas observar si es que no dominas esos conceptos también, y obviamente porque esta serie de videos trae una secuencia de inicio de tema a fin de tema. Entonces por eso es de que quiero yo pensar que ya lo has visto con anterioridad y no se te ha de dificultar pues conocer esos temas, ¿verdad? Bueno, el disco duro tiene una estructura y un mecanismo de operación similar en todos los casos. Se trate de una computadora personal, se trate de una computadora laptop o de una mini laptop, el mecanismo de funcionamiento pues es el mismo. El disco duro permanece en función durante todo el tiempo que está encendida la computadora. Los platos, ¿sí? Los platos o los discos giran de manera constante a una cierta velocidad mientras la computadora esté encendida. Estos platos pues tienen una cara superior y tienen una cara inferior. Puede ser que el disco duro como tal pues esté conformado por 1, 2, 3 o más platos, dependiendo prácticamente de la capacidad del disco duro. Hemos definido que cada una de las superficies del disco se llama plato, y cada plato, cada uno de estas superficies, ¿sí?, ya sea 1, 2, 3 o más platos, tiene una cara superior y tiene una cara o un lado inferior. Esto es para cada uno de los discos duros que conformen la estructura completa. Cada plato a su vez se compone de los siguientes elementos: pistas, sectores, clústeres y cilindros. Las pistas son un conjunto de anillos concéntricos que van de la parte externa hacia la parte interna del disco duro, es decir, de afuera hacia adentro, ¿sí? El número pues es determinado por la capacidad del disco duro, como lo vamos a ver un poquito más adelante. A su vez, cada plato se divide en sectores, algo así como unas rebanadas de pastel. El número de sectores
pues también puede variar esto a razón de la capacidad del disco duro. El término clúster es aplicado a las unidades de asignación. Es decir, el grupo, ¿sí?, el grupo de varios sectores, ¿sí?, se denomina clúster. En el ejemplo que te muestro en la pantalla, puedes ver que tenemos, en este caso, un clúster abarca 3 sectores, pero 3 sectores de tramos de pista, ¿sí? Este conjunto o esta agrupación, cuyo tamaño puede variar, ¿sí?, puede ir de 512, 1024, 2048, 4096, así de manera física. Obviamente al momento de abrir un disco duro no los podemos apreciar porque pues por la estructura física que tienen, ¿va? Esto a manera de ejemplo te estoy mostrando nada más cuál sería, si lo pudiéramos apreciar, la forma que tendría. Y por último tenemos el concepto de cilindro. Los cilindros, en este caso, en el caso de los cilindros, es la misma, el mismo número de pista, pero sobre la estructura de cada plato y sobre la estructura de cada cara. Es decir, tenemos la pista y es como si atravesara el mismo número de platos hasta la parte inferior del último plato. Ese se le denomina cilindro. Las pistas y cilindros comienzan a enumerarse desde el 0 hacia arriba, y los sectores comienzan a partir de la numeración 1. Esto es que el primer sector de un disco duro será el correspondiente a la pista 0, cilindro 0 y sector 1. Si lo ubicamos de esta manera, tendremos que esta es la pista 0, cilindro 0 y sector 1. Aquí comenzaría la lógica del disco duro. Dentro de todos estos conceptos, entonces, nos vamos a referir de la siguiente manera. El plato va a ser cada uno de los discos duros que hay dentro de la estructura cerrada de manera hermética, es decir, dentro de la caja que compone el disco duro completo. Cada uno de estos platos tendrá una cara inferior o superior. El brazo lector en la punta habíamos dicho que tiene una cabeza de lectura y escritura. En este caso, todos los discos duros tienen 2 cabezas por plato, una cabeza que lee la parte superior y una cabeza que lee la parte inferior. Los cilindros dijimos que van a ser el conjunto
el conjunto de varias pistas, pero siempre sobre la misma circunferencia alineada de manera vertical por cada cara de cada plato. Y por último, en el caso de los sectores, mencionamos que son las divisiones que se forman sobre cada pista. El tamaño del sector no es fijo. Se manejaba un estándar que estaba sobre los 512 bytes hasta los 4096. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, es decir, que siempre eran el mismo número de sectores por cada pista, ¿sí? Por lo cual pues se desaprovechaba espacio, ya que en las pistas exteriores se podía almacenar mucha más información que en la parte interior. Al ser una especie como de rebanada, obviamente la parte externa es más ancha que la parte interna, siendo esto que entonces aquí cabe más información que en esta parte. Y por ese espacio desaprovechado se creó una tecnología conocida como CBR o grabación de bits por zonas, que aumenta el número de espacio en las pistas exteriores y en las pistas interiores pues es otra capacidad. Con esto pues se consigue aprovechar al 100% la estructura de cada cara. Por último, el clúster, que dijimos que es la agrupación de varios sectores. Los sectores por clúster puede variar también. En sistemas operativos como los que utilizan las computadoras, llámese de la compañía que sea, estos clústeres pueden variar y pueden ir desde 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128 sectores por clúster, es decir, 1 por clúster, o pueden ser 2 por clúster, o 4, 8, 16, 32 sectores por clúster. A esto se le conoce como asignación de archivos. Esa asignación de archivos es la que precisamente hace que las cabezas se dirijan a un punto específico sobre la cara, sobre el plato, sobre la estructura del disco duro. Cuando se efectúa una lectura o una escritura sobre el disco duro, pues el mecanismo puede decirse que es el siguiente. La cabeza que se encuentra en este punto, ¿sí?, es la que hace la lectura y escritura directamente, pero este mecanismo se dirige precisamente sobre el brazo. Que a su vez
que a su vez está movido pues por el eje de los brazos. La información viaja por esta banda hacia la tarjeta, dando vuelta sobre el otro lado del disco duro, ¿sí?, dirigiendo en este caso la tarjeta controladora del disco duro. En este ejemplo pues te estoy mostrando el caso de un disco de tipo ATA, ¿sí? Estos conceptos también ya los hemos tratado en unos videos anteriores, donde muestro también los tipos de discos duros existentes, de tipo IDE, de tipo ATA, de tipo SCSI, y se comunica con la tarjeta madre. En el ejemplo de este disco duro, si puedes apreciar ahí en la etiqueta, es un disco de marca Seagate cuya capacidad es de 8.4 GB. En la etiqueta señalada nos indica que este disco duro tiene 16.383 cilindros, 16 cabezas y 63 sectores, lo que nos da un total de 16.514.064 sectores direccionables, ¿sí? Si a esto le aplicamos que en cada sector se pueden almacenar 512 bytes, la capacidad máxima de este disco sería precisamente 8.4 gigas, redondeando dicha cantidad, que se obtiene de la multiplicación de los CHS por la capacidad de almacenamiento de cada sector, es decir, 514.064 sectores por 512. Esas etiquetas son descriptivas y corresponden pues a todo lo referente del disco duro. Podemos ver el nombre, el modelo, la capacidad y otras características importantes. En esta otra etiqueta, si te fijas bien, esta corresponde a un disco duro de tipo LBA, cuya capacidad es de 6.448 megabytes. Obviamente los dos son discos ya un poquito fuera de uso, pero lo que en este caso yo quería describirte pues era precisamente la etiqueta que trae aquí: 13.328 cilindros, 15 cabezas, 63 sectores, equivalen a 12.594.960 sectores direccionables por 512. Nos corresponde a esta cantidad, en este caso en megabytes. Aquí lo importante es describir el tipo de información
direccionable. En este caso es un disco de tipo CHS, y en este caso es un disco duro de tipo LVA, que son los más comunes de encontrar en la actualidad. Estos sistemas de direccionamiento, si puedes observar, pues son las abreviaturas de cilindro, cabeza y sector. Con estos tres valores se puede situar un dato en cualquier parte del disco duro. En el caso de los discos de tipo LVA, es un direccionamiento lógico por bloques, que consiste en dividir el disco duro entero en sectores y asignar a cada uno un único número. Este tipo de discos duros pues son los que en la actualidad todavía se siguen utilizando, ¿sí? Es un direccionamiento que ha permitido utilizar o aprovechar un poquito más la estructura del disco y aumentar así pues la capacidad de los discos duros. Los primeros modelos venían utilizando este sistema de direccionamiento. En la actualidad entonces tenemos que usamos discos duros de tipo LVA. ¿Sí? En esta otra etiqueta tú puedes observar el número de los cilindros, el número de cabezas, el número de sectores y el sistema de direccionamiento, que en este caso corresponde también a un disco de tipo LVA. Es de la marca Maxtor de 80 GB. Entonces con esto pues quiero y espero que te haya sido de gran utilidad, y cualquier duda, cualquier aclaración, puedes dejar tus comentarios. Esperamos que encuentres en este tipo de material algo útil, y pues invitarte también a que observes los demás videos anteriores, en donde pues he tratado de seguir un punto de inicio, como te comenté al principio, y un punto de partida. En este caso pues he venido tocando el tema de los discos duros. Hay un video anterior a este que has visto, y otros videos anteriores referentes a temas relacionados con los tipos de computadora. Entonces eso es todo de mi parte, y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.